Seguimos adelante con el programa de hoy. Recibimos ahora sí a nuestro invitado Pablo Sigismondi. Pablo, ¿cómo estás? Hola Gabriel, un gusto estar aquí en el programa. Bueno, la verdad que el gusto es nuestro. Hacemos un programa distinto. Hoy vamos a hablar de tu viaje a la República Centroafricana. Contanos cómo llegaste, las primeras impresiones, cómo es el lugar. Sí, la República Centroafricana, como el nombre ya lo indica, está ubicada en el corazón del continente negro, en el centro del África, prácticamente sobre la línea del Ecuador. Es un país mediterráneo que abarca aproximadamente una superficie equivalente a lo que serían nosotros las provincias de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos, unos 650.000 kilómetros cuadrados, y es una zona donde se une o chocan el África subsahariana, saheliana, con el África negra de selva, ya entrando a la República del Congo, a la selva O ecuatoriana. sea que hay un cambio geográfico y de clima bastante importante. Sí, pero es un cambio gradual. Esto es, digamos, desde el punto de vista geográfico, ese cambio se va haciendo en la medida que uno avanza desde el norte hacia el sur, va aumentando la temperatura, la humedad y, consecuentemente, la vegetación. La República Centroafricana es uno de los países más pobres del mundo, no tiene prácticamente representaciones diplomáticas en muy pocos lugares en el mundo. En nuestro país no hay, en toda Sudamérica no hay, y es un país que, como fue colonia de Francia, actualmente Francia es quien gestiona el visado para poder ingresar. De manera tal que la visa que yo tuve que hacer para ingresar a la República Centroafricana la hice en la embajada francesa en Buenos Aires. Es la visa que estamos mostrando ahora en tu pasaporte. Sí, exactamente. Esa visa, de alguna manera, deja trascender algo mucho más importante desde el punto de vista geopolítico, que es el hecho de lo que después vamos a llamar la France-Afrique, es decir, la política colonial que Francia continúa aplicando con rigor en todas sus colonias, o la política imperialista de Francia. La República Centroafricana vive un conflicto étnico-religioso o disfrazado como étnico-religioso. Son impactantes las imágenes que, bueno, en un ratito ya van a empezar a circular por pantalla, pero de esta guerra que nos vas a comentar ahora. Sí, es una guerra sobre todo, principalmente es una guerra absolutamente desconocida, es una guerra oculta, es una guerra muy oscura, es una guerra de la cual prácticamente no hay mayor información en los medios, y cualquier día que nosotros colocamos información en internet sobre la República Centroafricana, podemos observar que hay todos los días una cantidad enorme de muertos porque los enfrentamientos son constantes. Ahí estamos viendo imágenes justamente en la capital, en una zona conocida como la Zona 5, que fue devastada a partir del año 2013, cuando el enfrentamiento entre los dos grupos principales, las dos milicias principales, los que se llaman los Selecas y los antibalacas, hicieron estragos, dejaron miles de muertos, cientos de miles de refugiados, principalmente en los países limítrofes, y disfrazaron esa guerra de alguna manera, como decía, con este concepto étnico o religioso. ¿Y cuál sería el motivo? El motivo sobre todo es que es un país completamente subdesarrollado, acá no hay ninguna posibilidad, no hay, para que tengan una idea, la capital Bangui, una ciudad de poco más de 600.000 habitantes, es el único lugar en todo el país donde hay farmacias. Hay solamente 4 farmacias en toda la capital, en todo el país básicamente. Es un país que no tiene... 4 farmacias en un país de ¿cuántos habitantes? De unos 5 millones de habitantes. Es decir, ustedes imaginen una población casi el doble de la provincia de Córdoba, que tiene solamente 4 farmacias que a su vez están ubicadas dentro de la capital y en una región del mundo donde las enfermedades ligadas al clima, al Ecuador, principalmente a los mosquitos, a la malaria, al ébola, hacen estragos en la población, al HIV.
Esto para darnos una idea por qué después llegamos a los índices de desarrollo humano y de pobreza entre los peores del mundo. La esperanza de vida, por ejemplo, es la mitad de nuestro país. Y ahí hiciste una entrevista bastante interesante, ¿no? Contanos un poquito de qué se trata, así lo podemos ver. Sí, yo fui invitado a la República Centroafricana gracias a la acción de la Radio María de Córdoba y la Radio María Argentina, que me ayudaron a contactar a gente en la República Centroafricana, porque para obtener ese visado que mostraste recién en el pasaporte es muy complicado y se necesita una carta de invitación. Y es una carta de invitación que la tiene que dar a algún organismo o alguna institución dentro de la República Centroafricana. Estando allá, conocí mucha gente ligada principalmente a las misiones que la Iglesia Católica tiene en África y en este caso particular en la República Centroafricana. Y entre las personas que entrevisté, la que vamos a ver es justamente una persona que seleccioné porque además de que hace muchos años, hace 40 años que vive en el país, es un obispo español llamado Monseñor José Aguirre Muñoz. Entonces teníamos la facilidad de la lengua, es decir, no perdíamos información en traducción y demás. Si te parece, Pablo, la presentamos para verla. Por favor, sí. Vamos a ver la entrevista de Pablo entonces. Y hubo masacres de una parte y de otra, musulmanes y no musulmanes. Luego nosotros comprendimos que la religión no era el problema, la religión era una parte de la solución. Y por eso, pues entonces empezamos a crear grupos para que se arreglaran las cosas hablando, con el diálogo y no con la violencia. Pero los que no han querido hacerlo, los que han querido negociar con la violencia, con los Kalashnikov, esos han hecho mucho daño, han derramado mucha sangre, han dejado mucho dolor en muchas familias y han dejado el pueblo de Centroáfrica prácticamente por tierra como lo estamos ahora. Fíjate que de lo que tú hablas es casi un calco lo que sucedió con Siria, donde el yihadismo fue alimentado por los países del Golfo con sus armas, con su dinero. Y nosotros en Occidente, la cuestión de Siria o la cuestión de la descomposición de Irak o de otros países o de la propia Libia, lo conocemos. Hasta podría decirte, hasta lo estudiamos geopolíticamente. Y sin embargo del África, ¿por qué es que no podemos? ¿Por qué es que el África subsahariana da la idea de que es un hueco? Nadie sabe ni del Chad, ni la República Centroafricana, ni Sudán del Sur, ni Uganda. Es como que es un gran hueco donde, bueno, ahí están la selva, los negros, los elefantes y las tribus. No es cierto, no es cierto a 100% lo que estás afirmando, no es cierto. África es muy conocida sobre todo de las multinacionales, de gente que viene y tiene África como depredadores y vienen a agarrar, a hincar sus garras en su petróleo, sus oros, su coltán, sus diamantes, porque aquí es materia prima a muy buen precio. El único continente que fabrica coltán hoy en el mundo es África y es el pueblo, el país, el Congo Democrático. El coltán del Congo Democrático es el que hoy sirve no solo para ordenadores y para sus componentes electrónicos de los teléfonos móviles, también sirve para los misiles, para los drones, para la fabricación de todos los componentes electrónicos con los que se hace un dron que ahora son capaces de tirar una bomba. Hoy quien tiene el control del coltán tiene el control de las guerras. Por eso no interesa que se conozca mucho África, que África sea conocida masivamente. Interesa que África sea conocida por quienes tienen que conocerla para poder depredar y poder arrancarla. Sin embargo, África es un continente tremendamente rico, muy poblado, es un tremendamente joven, es un continente muy religioso, es un continente de futuro. Pensamos que en 2050 África será el continente más poblado del planeta. Cuando dentro de 30 años muchas personas, sobre todo de China, de la India, habrán muerto naturalmente, de muerte natural, África será el continente más poblado. África será el continente con más materias primas. Y cuando África sea capaz de ser protagonista de su destino,
de vencer algunas enfermedades que lo están metiendo por tierra de rodillas y procesos enormes y grandes y vergonzosos de corrupción. Cuando sea capaz de vencer todo eso, África será el continente del futuro. Entonces sí, llegaremos de Occidente a estudiar África. Interesantísimo. Hacemos una breve pausa y ya seguimos dialogando con Pablo Sigismondi. Ya volvemos. Córdoba me inspira. Córdoba me incluye. Córdoba me activa. Córdoba me llena de orgullo. Córdoba me quiere. Córdoba, la ciudad que se transforma, la que es de todos, la capital social, la ciudad que más queremos, cumple años y lo festejamos todos juntos. Felices 444 años, Córdoba. Municipalidad de Córdoba. Hola, soy Cotrequito. Quiero darte unos consejos. No arrojes residuos en la calle. Usa los cestos papeleros. No tires residuos en terrenos baldíos. Y los días feriados no saques la basura. Recordá que mantener esta ciudad limpia depende de todos. Ciudad limpia, ciudad mejor. Cotreco, higiene urbana. www.cotreco.com. Sindicato de Luz y Fuerza Córdoba. Revista Enfoque Córdoba. Periodismo de distribución gratuita en la zona norte de Córdoba. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Seguimos adelante con las crónicas de Pablo Sigismondi en la República Centroafricana. Bueno, Pablo, digamos las otras experiencias, ¿cómo vive la gente? ¿Cómo le hace frente al conflicto? La relación de Francia, la presencia bien fuerte de Francia allí. Sí, en general la gente vive en una situación paupérrima, la gente está prácticamente en un estado, te diría yo, terminal. Todos los índices, decíamos antes, de desarrollo humano están entre los peores del mundo. La guerra se disfraza de un enfrentamiento. Los selecas básicamente aparecen en 2012-2013
como un grupo musulmán que toma el poder en Bangui, derroca al presidente. A partir de ahí los enfrentamientos con los que se conocen como anti-Balaka, que serían milicias cristianas, se agudiza hasta que hacia mediados del 2015 se logra un acuerdo de paz entre ellos dos. Noviembre del año 2015 visita el país el Papa Francisco. Eso produce un enorme alivio a la guerra. En los siguientes 6 meses después de la visita del Papa, la situación mejora muchísimo desde el punto de vista de la convivencia, de la seguridad. Habría gran cantidad de anécdotas para contar sobre lo que la gente me decía durante la visita, lo que fue la magia que fue la visita del Papa. Lamentablemente eso luego se comienza de nuevo a deteriorar, y se deteriora principalmente porque a las potencias ocupantes del África y especialmente a Francia no le interesa la paz. Francia es la política France-Afrique es una política que, como bien dice el obispo ahí, consiste en esquilmar los recursos naturales que son muy ricos. Paradójicamente, ¿no? Recién lo decía el cura, es riquísimo. Absolutamente, vos pensás y viven en una forma paupérrima. Está en el caso de la República Centroafricana el diamante, el oro, los minerales, las maderas, el agua. En el caso de Chad, por ejemplo, de Níger, el uranio, el petróleo. Todo eso va a parar a Francia, a punto tal que es prácticamente vergonzoso eso que mostraste en el pasaporte, que Francia sea la que hace el visado, que no es el único país, porque muchos otros de la France-Afrique también es la Embajada en Buenos Aires la que lo hace. Probablemente cuando vuelva a la Embajada de Buenos Aires a pedir otra visa, ya después de esto no me la van a dar. Y también hay que decir que no solamente eso, sino que además Francia acuña la moneda de 14 países que fueron sus colonias en el África subsahariana. Es decir, la moneda que se utiliza, el franco del África Central, está hecho en Francia, y para que Francia emita una determinada cantidad de francos a estos países, la paridad es fija, vale 655 francos por €1. Esa paridad fija que se mantiene hace años sería una especie de convertibilidad para nosotros. Cada vez que uno de estos países necesita el cash, lo tiene que pedir a Francia, porque es el banco francés el que lo emite, pero a su vez Francia, para poder darle, exige el 65% del respaldo de lo que va a emitir, depositado previamente en oro en el banco francés. Es decir, el dominio francés es absoluto. Qué generosos los franceses, ¿no? Es absoluto, y fíjate que tenemos un ejemplo muy claro mucho más cerca a nosotros. Haití, sabemos que es el país más pobre en el hemisferio occidental, y es un país que hasta el día de hoy sufre las consecuencias de la política colonial que Francia aplicó en esa porción de la isla La Española. Habría que decir que en el caso de la República Centroafricana, volviendo a la República Centroafricana, ese accionar criminal es tan nefasto y ha quedado tan en evidencia que Francia fue una de las potencias que se opuso a la presencia del Papa en la República Centroafricana. El Papa viajó en contra de toda la recomendación, que siempre se hacía aduciendo cuestiones de seguridad. Claro. Y hay otra persona también argentina muy ligada a la República Centroafricana, en este caso de una manera trágica y negativa, que es Susana Malcorra, la que hasta hace poco fue la canciller del gobierno de este gobierno que tenemos. Susana Malcorra está acusada en los organismos internacionales y concretamente en las Naciones Unidas porque ella fue una de los funcionarios principales que encubrió las investigaciones sobre violaciones y abusos sexuales que las tropas de la MINUSTA es una fuerza internacional de paz que se establece en la República Centroafricana supuestamente para estabilizar el país y para poder volver a hacerlo funcionar. Es el caso típico, la República Centroafricana es el caso típico de lo que en geopolítica se llaman los estados fallidos.
Y Malcorra no solamente que entorpece la investigación, sino que además hace perseguir a las personas que se habían puesto en el trabajo de hacer la investigación. Es gravísimo esto que estás Es contando, gravísimo, y fíjate que esto ya se sabía, y a pesar de eso el presidente, cuando asume el cargo, la nombra a ella de canciller. Incluso esto ha sido, creo yo, el principal obstáculo para que ella pueda llegar a ser secretaria general en las Naciones Unidas. Es un rol muy lamentable, porque además la gente, cuando por ejemplo yo visité un campamento de refugiados en Briá, en un momento una mamá muy enfurecida vino a agarrarnos por el cuello a mí y a un soldado italiano que me acompañaba en la visita, y empezó a gritarnos y empezó a decirnos, bueno, eran todas palabras, esto que hacíamos no sirve de nada. Ellos creo que tienen toda la razón del mundo. La comunidad internacional, las Naciones Unidas, gastan miles de millones de dólares en esa misión que se llama de estabilización de la República Centroafricana, esta MINUSCA, y en realidad, si ese dinero se utilizara para desarrollar mínimamente lo más indispensable que necesita el país, que es tener agua potable, porque un país que no tiene agua potable, no hablemos de la electricidad y todo lo demás. No hablemos de farmacia, pero ya agua. No hablemos de farmacia, el agua potable, que es indispensable para asegurar la higiene y a partir de ahí todo lo demás, el agua potable no existe. Pablo, la verdad que queremos aprovechar la ocasión, esperaremos tener un programa de 1 hora, pero bueno, el tiempo que tenemos se está yendo. No quiero dejar de aprovechar la ocasión para preguntarte sobre lo que está pasando en este momento en Corea del Norte, que debe ser una de las pocas personas que ha recorrido ese país. Sí, creo que básicamente lo que está sucediendo en Corea del Norte es otra prueba más que la comunidad internacional está dando pasos agigantados hacia atrás, y especialmente desde que asume hace 6 meses atrás la presidencia Trump en Estados Unidos, la humanidad está viviendo un periodo cada vez más sombrío. Yo creo que básicamente lo que hace Kim Jong-un es demostrar a partir de estos lanzamientos de misiles, estas pruebas atómicas, de que desde que él toma el poder, sucediendo a su padre y a su abuelo, se ha acelerado el programa misilístico y nuclear de Corea del Norte. Hay que recordar que Corea del Norte tiene un desarrollo científico fabuloso, pese a todo lo que sabemos que humanitariamente es un país muy mal, en muy malas condiciones, en una dictadura y demás, pero de alguna manera Corea del Norte funciona una especie, acá hay un tema de fondo todavía mucho más profundo, que es la relación entre Estados Unidos y China. Es decir, la próxima Guerra Fría de este siglo es la Guerra Fría o el enfrentamiento China-Estados Unidos. Bueno, esperemos que no ocurra, Fíjate, ¿no? que es que está ocurriendo y va a ir incrementándose. Hace muy pocos días Estados Unidos envió un destructor a islas en el mar de la China meridional que son de China y que pertenecen a China y están en litigio con países del sur de Asia. Es decir, se le mete en las propias narices, y casualmente Corea del Norte de alguna manera responde a China y hace este tipo de provocaciones. Y por último, simplemente, Corea del Norte es un grano enorme en el zapato que de alguna manera demuestra que en la política internacional hace falta ser matón para no ser invadido por el matón mayor. Seguramente. Pablo, la verdad que es justa la frase para cerrar el programa. Quedan las puertas abiertas para cuando quieras venir, que es un gusto siempre recibirte. Muchísimas gracias a vos, Gabriela, a toda la producción, y es un gusto para mí también. Antes de irte, quiero que nos recuerdes sobre la charla, el seminario que vas a dictar en Unquillo el día jueves, mañana. Sí, voy a estar en el Recodo del Sol a partir de las 20:30, 21, y vamos a hablar con documentación y con imágenes este conflicto en la República Centroafricana, y vamos a contar un poco el resto del viaje por Chad, por Camerún, por el Congo y por Guinea Ecuatorial que desarrollé. Interesantísimo. Muchas gracias, Pablo. Hasta Quedan pronto. todos invitados, más info en el Facebook de Pablo. Hasta el próximo miércoles.